¿Qué es el hombre? Este interrogante nos llevará a conocer al hombre desde distintas acepciones filosóficas, dado que según la filosofía, el ser humano es considerado como individuo, en una unidad indivisible, dotada de alma y espíritu, cuya mente funciona de manera racional. Tiene conciencia de sí mismo, capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, su presente y sobre todo aquello que proyecta en su futuro. Asimismo, para discernir entre aquello en una escala de valores, se le presenta como lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, o lo justo o lo injusto. La siguiente pregunta dice: ¿quién afirmaba que el hombre es un lobo para el mismo hombre? ¿Por qué afirmaba esto? Primeramente, esta locución fue creada por el comediógrafo latino Plauto en su obra Asinaria, donde dice que el hombre es un lobo para el mismo hombre. Esta frase fue popularizada por Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, fundador de la filosofía política moderna. La frase, en ese sentido, se convierte en la metáfora del animal salvaje que el hombre lleva por dentro, siendo capaz de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra elementos de su propia especie. Algunas de esas acciones del hombre en su estado inculto son, por ejemplo, las guerras, como la guerra de las Malvinas, el exterminio a un grupo social, como fueron los judíos. Otro ejemplo es el atentado a la AMIA, o bien los asesinatos y secuestros en la dictadura, y el tráfico ilegal de personas, etc. Entonces, Thomas Hobbes indica que la paz y la unión social pueden ser alcanzadas cuando son establecidas en un contrato social, en el que se define un poder centralizado que tenga la autoridad absoluta para proteger a la sociedad, creando una comunidad civilizada. El hombre puede presentar una conducta buena e intachable, pero también destructiva y egoísta, especialmente cuando se mueve por sus propios intereses, por ejemplo, un ascenso en el trabajo. Desde nuestro punto de vista, el hombre es un animal racional que fue aprendiendo a vivir en sociedad, en un proceso de evolución biológica y social. Dada su naturaleza salvaje, el hombre ataca premeditadamente y no por instinto, ya que sin generalizar a todo ser humano, nos movemos guiados por intereses egoístas que nos convierten en un animal consciente de nuestros propios actos. A continuación, en el siguiente interrogante, nos dice: ¿quién afirmaba que el hombre es un animal político? ¿Por qué afirmaba esto? ¿Por qué consideraba un animal al hombre? Cuando Aristóteles define al hombre como un animal político, se refiere a su dimensión social y política, que se diferencia del animal porque crea sociedades y organiza la vida en ciudades. Aristóteles decía que el hombre y el animal por naturaleza son sociales, pero solo el hombre es político, siempre y cuando viva en comunidad. Por lo tanto, la dimensión social ayuda a constituir la base de la educación y la dimensión política contribuye a la extensión de esa educación. Entonces Aristóteles se preocupó tanto por la naturaleza del ser humano como por sus relaciones sociopolíticas. Él creía que el individuo solo se puede realizar plenamente en sociedad y que posee la necesidad de vivir con otras personas mediante las organizaciones políticas. Puede alcanzar los fines propios de su especie. Además, expresa que aquellos que nunca vivieron en sociedad pueden llegar a ser bestias o dioses. Para ejemplificar un poco, la política configura nuestros derechos civiles como ciudadanos. Establece la democracia, la igualdad de acceso a la educación, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión.
y el respeto a la vida privada y familiar necesarias para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Por último, a nuestro parecer, en este sentido, el hombre como animal político tiene la función de organizar la vida en sociedad, lo que significa que tiene una forma particular de afrontar aquellos conflictos que deben resolverse democráticamente. Debemos recordar que el hombre es un individuo con identidad propia y requiere de la interacción y de la convivencia con otros seres humanos para educarse, desarrollarse y hasta reproducirse. Pero sabemos que en esa linealidad de encontrar un equilibrio entre lo político y social no se halla en un estado perfecto, ya que como animales racionales tenemos defectos y virtudes que nos llevan a respetar o no a la vida en sociedad. ¿O será que retenemos nuestros impulsos a causa de nuestra razón?